Que el Señor le bendiga. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a iniciar una clase más el día de hoy. Estamos estudiando la secuencia del estudio del inicio de la vida cristiana. Ya llevamos un buen tiempo ya estudiando este tema y estamos llevando las doctrinas principales que todo cristiano debe conocer, debe saber. Y el tema en el que nos quedamos en las clases pasadas fue los sacramentos. ¿Se acuerdan qué es lo que incluye los sacramentos? ¿Sí? ¿Cuáles son los sacramentos? El bautismo y la Santa Cena. ¿Por qué solamente son dos? Porque solamente esos dos sacramentos fueron instituidos y ordenados por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en las clases pasadas estábamos viendo el sacramento del bautismo. Tuvimos aproximadamente 3 clases, ¿verdad? De bautismo, en donde estudiamos qué es lo que encierra el bautismo, las formas, los métodos. Y para hacer un repaso breve, ¿se acuerdan cuál fue la finalización de la clase del bautismo? ¿Qué fue lo que hablamos en la última clase? Privilegios y deberes que confiere el bautismo en nosotros. Decíamos que era la unión, el bautismo era prácticamente la unión formal que se hacía no solamente a la iglesia local, sino también a la misión. Y que también en la última clase hablábamos acerca de que hacíamos la diferencia entre los ordenamientos del bautismo ordenado por Dios y el bautismo que realizaba el profeta Juan, y también el bautismo proselitista, ¿se acuerdan, verdad? Pero al final, como dice la hermana Saraí, terminábamos en la conclusión de lo que incluye el bautismo en agua, que eran los privilegios y los deberes y las responsabilidades que esto incluye. Bueno, ahora en esta clase vamos a estudiar el otro sacramento ordenado por el Señor Jesucristo, el cual es la Santa Cena. La Santa Cena. En los enunciados de la Biblia aparece la Cena del Señor. Así aparece escrito en la Biblia. Pero antes de comenzar, quiero que hagamos una pequeña oración para iniciar esta clase. Oramos al Señor. Eterno Dios, muchas gracias por el privilegio que nos concedes de estar en tu presencia. Señor amado, venimos delante de ti, reconociendo nuestra condición y reconociendo quién eres tú. Señor, muchas gracias porque nos concedes un domingo más para estar en tu presencia y poder escudriñar tu palabra, poder aprender de tu palabra, conocer un poco más de lo que tú has plasmado en tu palabra que habla de ti. Bendice cada uno de mis hermanos que están en este lugar, abre nuestras mentes y nuestros corazones, esparce luz en nuestras mentes oscuras y que todo lo que haya dentro del corazón nuestro sea alumbrado por medio de tu palabra y podamos entender y verte a ti. En el nombre de Jesús de Nazaret te lo pedimos. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Hermanos, el versículo base que vamos a estar tomando hoy está en el Evangelio de Marcos, capítulo 14. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Versículo 12. Amén.
Evangelio de Marcos, capítulo 14, versículo 12. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice la palabra del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos a preparar para que comas la Pascua? Hasta ahí. Vamos a estudiar el sacramento, pero basado al contexto que antecede la cena del Señor. Y el versículo que acabamos de leer habla de que estaban en una fiesta, ¿verdad? Y esa fiesta es la fiesta de los panes sin levadura. También aparece un detalle importante, que es que sacrificaban un cordero, y de ahí dice que es el cordero de la Pascua, y se preparaba todo eso para la celebración de esta fiesta. Como ustedes pueden ver en el enunciado de arriba, aparece el tema en el capítulo que leímos: la institución de la cena del Señor. Bueno, en esta sesión vamos a estudiar cómo es que Jesucristo instituye la Santa Cena. Pero mientras el Señor estaba en este momento con sus discípulos y ya se le acercaba su hora, menciono de que se le acercaba su hora porque, según los historiadores, no pasaron más de 24 horas después de la institución de la cena para que comenzara el martirio de nuestro Señor Jesucristo. Así que antes de que comenzara el Señor Jesucristo a sufrir lo que era su pasión o su sacrificio, estaba el pueblo de Israel en fiesta. Y la fiesta que se estaba celebrando era la Pascua. Pues estaban en esa preparación, y el Señor Jesús es un judío que también celebraba todo lo que el Señor había instituido. Pero antes de llegar a la Santa Cena, quiero hablar acerca de en dónde es establecido la celebración de la Pascua, porque eso es muy importante. Ahora, el pueblo de Israel, hermanos, estaba haciendo preparativos de esta celebración porque esta celebración es ordenada por Dios. Y esto está en el Antiguo Testamento, y solamente para hacerle recordar, el Señor estableció esta celebración de la Pascua antes de ejecutar el último juicio sobre las plagas de Egipto. Esta celebración de la Pascua fue inaugurada antes de que el pueblo de Israel saliera de la esclavitud y la opresión de Faraón. Pero quiero que consideremos los detalles que hay aquí, porque hay detalles muy especiales en los que debemos prestar atención para que comprendamos de una mejor manera por qué era tan solemne esta celebración y por qué estaba llena de tantos símbolos. Para comenzar, quiero que vaya conmigo a Éxodo capítulo 11. Éxodo capítulo 11. Ahí comienza, en Éxodo capítulo 11, el tema es anunciada la muerte de los primogénitos. ¿Qué pasa en el capítulo 11 de Éxodo? En el capítulo 11 vemos que Dios está hablando con Moisés y le está dando las instrucciones de lo que se va a hacer antes de la ejecución de la última de las 10 plagas que Dios estaba efectuando en Egipto. Hermanos, la situación que se estaba viviendo en Egipto no era una situación de alegría. Había una manifestación del poder de Dios en Egipto
como nunca antes se había visto. Cada plaga que el Señor había estado enviando a Egipto había sido anunciada por los labios de Moisés. Así que en este capítulo 11 estamos a punto de leer la última de las 10 plagas que Dios iba a derramar sobre Egipto. Pero ¿qué quiero yo dar a entender con esto? Quiero dar a entender que todo el pueblo de Egipto sabía que lo que Moisés decía que Dios había dicho se cumplía. Y si Moisés decía que Dios había instituido una nueva forma de adoración, el pueblo sabía que eso no era un juego. Estamos en la 10ª ya, en la 10ª plaga o el 10º juicio que Dios está derramando sobre Egipto. Pero en el capítulo 12, si usted ve el tema del capítulo 12, dice el tema la Pascua. La Pascua. Ahí, hermanos, el Señor habla a Moisés. En el versículo 3 dice, en el versículo 1 dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses, para vosotros será el primero en los meses del año. Versículo 3, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia. Versículo 4. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas conforme al comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Versículo 7. Y tomará de la sangre y la pondrá en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Versículo 8. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo leemos hasta ahí. Aquí, hermanos, es Dios quien está instituyendo la celebración de la Pascua. La Pascua consistía en el que se debía tomar un cordero, pero ese cordero, hermanos, no era cualquier cordero. Tenía que ser sin defecto. Y lo otro es que el cordero tenía que ser inmolado por el pueblo. En la historia de Éxodo, la sangre derramada del cordero era puesta por señal en los postes y dinteles de las casas de los hijos de Dios. Esto prácticamente, hermanos, es en las bases centrales de las casas, en las bases de las puertas de las casas y sobre la puerta. Y Dios dijo, y veré la sangre sobre vosotros, y pasaré de vosotros, y no caerá sobre vosotros el juicio, y la sangre os será por señal. Qué importante era que el pueblo de Israel supiera todo lo que consistía en la Pascua. Hay un detalle muy importante que no debemos dejar pasar por alto, y el principal de todo esto es que la ceremonia instituida por Dios, la Pascua, fue puesta como señal, una señal que tenía como finalidad hacer diferencia entre el pueblo de Dios
y Egipto. Mire qué importante. La única razón por la cual Dios instituye la Pascua es porque iba a hacer diferencia entre Israel y Egipto. La celebración solemne de la Pascua se componía por varios elementos que podemos ver notablemente. Y el primero es el Cordero perfecto, ¿verdad? Lo que leímos en Éxodo 12:5. El animal será sin defecto. Sin defecto. Y mire qué importante es que era sin defecto, porque al cordero se le llamaba la víctima de la Pascua de Jehová. La víctima de la Pascua de Jehová. Vea lo que dice ahí el capítulo 20, el versículo 27 del capítulo 12. Versículo 27 dice: y vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. El otro detalle de los elementos de la Pascua es que dentro del cordero, el cordero debía ser inmolado, y después de ser inmolado, su sangre debía ser separada y iba a ser usada. Esto es con los detalles del cordero. Inmolar el cordero era golpearlo, literalmente golpearlo. Mire cómo es la cosa, tenía que ser perfecto, y un cordero perfecto es lindo, precioso, hermoso. Pero el más lindo y más precioso y hermoso debía ser golpeado por el pueblo. Y después de ser golpeado por el pueblo tenía que ser sacrificado, y había un derramamiento de sangre. Vea lo que dice el versículo 6 del capítulo 12. Dice: y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Así que ese cordero pasaba 2 días siendo inmolado. Nadie de Israel tenía derecho a preguntar por qué. Era un mandamiento de Dios para Israel. Lo otro que vemos ahí en los elementos que componían la Pascua es los panes sin levadura y las hierbas amargas, y eso está en Éxodo capítulo 12, versículo 8. Dice la palabra del Señor: y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Lo que quiero dar a entender con todo esto, hermanos, es que el contexto de la Pascua es el juicio de Dios sobre Egipto. Ese juicio fue realizado. Fue realizado. La palabra del Señor dice que Dios le dijo a Moisés que en la tierra de Egipto iba a morir todo primogénito desde que se sentaba en la silla de Faraón hasta los primogénitos de las bestias. Y considero yo que cuando Moisés pronunció las palabras de ese juicio, todos supieron que era cierto. Ahora, las instrucciones que Dios le da al pueblo es que celebren la Pascua. El cordero era muy importante porque solamente la sangre del cordero manchada en las bases de los dinteles y los dinteles y las bases de las casas iba a ser la única señal
que Dios iba a ver entre su pueblo y Egipto. Lo otro importantísimo que veo yo en este pasaje es que Dios establece prohibiciones, restricciones. Y quiero que analicemos esto que Dios dice. Siempre en el capítulo 12, versículo 43 al 50. ¿Me avisa cuando lo tenga? Dice la palabra del Señor. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: esta es la ordenanza de la Pascua. Ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella, después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerán de ella. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel lo hará. Mas si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Analicemos esos detalles. Para Dios era muy importante que los que van a participar de la ceremonia de la Pascua ya hayan sido incluidos en el símbolo del pacto anteriormente establecido, que era la circuncisión. ¿Recuerdan que yo hablé de la circuncisión cuando hablábamos del bautismo? El antiguo pacto, para ser incluido en el pueblo de Dios, era la circuncisión. Pues Dios está volviendo a recordar en este momento que solamente aquel que fuera circuncidado podía participar de la Pascua. Ningún extraño, ningún extranjero que no fuera parte del pueblo de Dios podía participar de la Pascua, excepto aquel que ya hubiera sido circuncidado. Ahora, este es un momento en el que Dios ya ha operado la gran mayoría de las plagas de Egipto. Y yo quiero que usted se imagine qué era lo que pasaba por la mente de los israelitas y qué era lo que pasaba por la mente de los egipcios. Yo puedo notar que en Egipto y en Israel lo único que había era un santo temor de Dios. Ese santo temor de Dios había bajado sobre el pueblo y sobre Egipto. Y se aproxima la última de la intervención de Dios, y todo el mundo ahí sabe que Dios no está jugando. Él ha dicho que se va a morir todo primogénito y Dios lo va a cumplir. Y lo que quiero que entendamos es que ser participante de la ceremonia de la Pascua del Señor anunciaba que el Dios soberano que estaba ejecutando toda su ira tendría gracia y misericordia sobre el pueblo. Amén.
no solo habría gracia y misericordia, sino que le daría la liberación de la opresión y la esclavitud y les haría salvos. Cuán importante era la sangre de ese cordero. Cuán importante era la manchita de sangre sobre las bases y dinteles de las casas de los hijos de Dios. Participar de la ceremonia de la Pascua no era motivo de jactancia, no era motivo de arrogancia, no alimentaba el orgullo en las personas. Ese momento tan duro, la Pascua estaba siendo celebrada por todos los israelitas a puerta cerrada, con mucho temor, mucho temblor y reverencia al Dios que iba a pasar por ahí. Dios iba a visitar Egipto y iba a visitar Israel. Y quiero que entendamos, hermanos, que ningún israelita era limpio, era puro, era sin pecado. No había ninguna diferencia entre el israelita pecador como el egipcio pecador. Lo único que hacía diferencia ahí era que Dios había elegido de forma soberana a un pueblo. Lo único que había ahí era una misericordia de Dios con aquel que Él quería tener misericordia. Los israelitas también eran pecadores, pero la sangre del cordero inocente, un cordero sin defecto, un cordero perfecto, simbolizaba para el pueblo la esperanza de la redención del pecado del hombre y la liberación de la condenación, de la ira de Dios, que se derramó en ese momento, pero que también hoy creemos que un día se va a derramar. En ese momento, hermanos, el pueblo experimentaba la salvación de Jehová por su gracia y por su misericordia y por el pacto y la promesa que Dios hizo a su hijo Abraham. El pueblo es libertado y lo que fue una ceremonia solemne establecida por Dios en ese momento se convierte en una fiesta de celebración para el pueblo de Israel por la intervención de Dios con su pueblo y la liberación del pueblo de Egipto. El pueblo de Israel en Egipto estaba celebrando la liberación y su salvación antes de que ésta fuera realizada, porque todavía Dios no había matado a los primogénitos y el pueblo ya estaba celebrando la Pascua. De la misma manera nosotros hoy celebramos nuestra liberación y nuestra salvación antes de ver nuestra salvación de la ira y el juicio de Dios sobre el mundo y sobre el pecado. ¿Están viendo la similitud? A medida van de camino de la tierra de Egipto hacia la tierra prometida, Dios diseña el tabernáculo y establece el sacrificio del cordero. Siempre hay un especial significado en el cordero perfecto, sin defecto, que muere y derrama su sangre por el pueblo. Ese cordero seguía simbolizando la limpieza y la purificación de los pecados del pueblo por la sangre derramada. Ese sacrificio, hermanos, anunciaba en todo el Antiguo Testamento, hasta los profetas anunciaban todo lo referente al Cordero, sin mancha y sin pecado, que iba a venir un Cordero. Y ese Cordero iba a ser inmolado por el pueblo. Los profetas que anunciaban la venida del Cordero sin mancha, hablaban de que ese Cordero quitaría el pecado de los hijos de Dios
y les daría la purificación y plena y perfecta liberación de la opresión del pecado. Tal como el profeta Isaías dijo, como el cordero fue llevado al matadero, él enmudeció y no abrió su boca. Todos los profetas hicieron referencia al cordero. Y cuando el ángel se le aparece a María y le anuncia su embarazo, Dios interrumpe la historia. Y el Hijo de Dios, el Cordero sin mancha, el Cordero sin defecto, es gestado en la Virgen María. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. El Cordero nace en Belén. El Cordero es protegido e instruido por su padre terrenal José. La Biblia dice que el Cordero creció en sabiduría, creció en estatura y creció en gracia. El Cordero se sometió a toda la ley de Dios. No hubo ningún mandamiento que Jesucristo no haya cumplido a la perfección. No hubo desobediencia en ningún momento de su vida hacia la santa voluntad de Dios. Y cuando Juan inicia su ministerio, Jesús se somete a la autoridad de Dios en Juan y llega a él para ser bautizado por Juan. Pero cuando el Cordero llega a Juan, yo puedo imaginarme a Juan. La Biblia dice que Juan saltaba dentro del vientre al estar al lado de Jesús. Yo no puedo imaginarme lo que Juan sintió al estar en el río ejerciendo en obediencia su ministerio y ver al Cordero llegar para ser bautizado por él. Yo me imagino a Juan gritarle a todos: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermanos, el Cordero estaba ahí. Y Juan dice: este es aquel de quien yo dije que detrás de mí venía uno, al que yo no era digno de desatar su calzado. Para muchos lo que Juan decía no tenía importancia. Veían con menosprecio a Juan. Hermanos, yo particularmente creo que quizás solo Juan sabía lo glorioso que era ese momento. Solo Juan podía entender el valor de la presencia del Cordero ahí. Y Juan sabía que él era el Cordero. Él era la realidad personificada de todas las profecías. Él era el Cordero que Dios había anunciado en la Pascua en Egipto. Y el Cordero está ahí. Y venía caminando para ser bautizado por él. Amén. Un Cordero perfecto. Nunca Dios dijo jamás de un ser humano cualquiera: mi hijo eres tú. Nunca Dios dijo de un ser humano pecador: este es mi hijo amado y en ti tengo complacencia. Todo mundo supo en ese lugar la incuestionable afirmación audible de la voz de Dios con su Hijo y la congruencia que había con las palabras del profeta Juan. Después de la ordenación que Dios da a su Hijo Jesucristo en ese momento, después de ser bautizado,
que Dios habla de forma audible, se interrumpen los cielos y el Espíritu Santo desciende, esa ordenación magnífica de Jesucristo para la iniciación de su ministerio, entonces el Cordero inicia su ministerio en esta tierra. Y ese Cordero va al desierto por impulso del Espíritu. Y ese Cordero es tentado y vence. El Cordero desempeña durante lo que le falta en su ministerio toda la voluntad del Padre. El Cordero hizo todos los milagros que el Padre le ordenó que hiciera. Sanó a los enfermos, limpió leprosos, dio vista a los ciegos, resucitó muertos y predicó y pregonó la verdad. Él es el Evangelio. El Cordero habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como la del unigénito Hijo del Padre. Y mientras el Cordero está realizando el ministerio y la propagación del Evangelio, Él está con sus discípulos y se llega el momento, como todo buen judío, de celebrar la Pascua. El Señor celebró muchos años la Pascua, pero en ese momento de su vida está con sus discípulos y Él deseaba celebrar la Pascua con sus discípulos. La Biblia registra que se llegó el tiempo de la preparación de la celebración solemne que el pueblo acostumbraba, que ya vimos cuál es el origen, que es la Pascua. Un día antes de comenzar la hora de su padecimiento y la pasión de Cristo y su sacrificio, Israel estaba celebrando la Pascua. Celebraban la llegada del Cordero sin saber que el Cordero comenzaba dentro de pocas horas a ser inmolado. Jesús, como todo buen judío, sometido a la voluntad de su Padre y el ordenamiento establecido antes, también va a celebrar la Pascua con los discípulos. Y por eso Él solicita que 2 de sus discípulos le ayuden en esa preparación y les da instrucciones a seguir. Leímos el versículo de Marcos, ¿verdad? Pero ahora quiero que vayamos a Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 22. Del 7 al 13. Lucas capítulo 22 del 7 al 13. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Id, preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: he aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: el maestro te dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces Él os mostrará un gran aposento alto y dispuesto. Preparad allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Esta, hermanos, es la celebración que el Señor Jesucristo va a celebrar con sus discípulos. Esta es la cena del Señor. Y vamos a estudiar qué es lo que pasa cuando ya los discípulos están juntos con Jesús en la última cena, en la próxima clase. Esto es todo por hoy, hermanos.
Que el Señor les bendiga.